Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 18. Y en esta mañana nos vamos a concentrar a revisar el versículo 11, versículo 15 y versículo 16. Ya el 12, 13 y 14 los revisamos la semana pasada. Los versículos de esta mañana tienen que ver con la actitud o la expresión pública de lamento, de dolor y de angustia que tienen los mercaderes de la tierra ante la destrucción de la Gran Babilonia. La semana pasada nos concentramos a hablar un poco de las mercancías o los productos o las líneas de negocio que ellos comercializaban en Babilonia y que les habían dado grande ganancia. Y hablamos bastante de eso, ¿cierto? La semana pasada, ¿cuáles son los negocios que para el mundo son productivos? ¿Y cuáles serían los negocios que para nosotros los cristianos están prohibidos? ¿Sí? No porque no den dinero, sino porque los intereses abiertamente son de placer, de perdición, pero también de ambición, y que esos negocios, aunque para el mundo son rentables, para nosotros los creyentes no son ideales, porque son los negocios que el mundo promueve. Pero hoy vamos a ver qué hacen los mercaderes o los comerciantes o los empresarios de la tierra ante la pérdida económica y ante el fracaso de sus negocios a raíz de la destrucción de este sistema que les auspiciaba toda su riqueza. El versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y el versículo 15 y 16 dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Hasta aquí. Nosotros dijimos en una introducción domingos anteriores que el capítulo 17 es una descripción de cargos sobre o contra la Gran Babilonia, haciendo una denuncia, una sentencia sobre ella. Pero el capítulo 18 amplía un poco los cargos que tiene Dios sobre este sistema y une a este sistema de denuncia la actitud que van a tener todos los que van a sufrir las consecuencias. Babilonia va a ser destruida, pero al ser destruida hay tres grupos públicos que van a expresar denuncia, especialmente con llanto y lamento y con una expresión pública de dolor que nunca la habíamos escuchado en los labios de ellos, y es ay de la gran ciudad. ¿Sí? Y dijimos que esta básicamente termina siendo como una canción de dolor, o como un lamento fúnebre expresado por tres grupos públicos. Los primeros o la primera estrofa de esta canción de dolor la entonan los reyes y los gobernantes de la tierra. La segunda estrofa de esta canción fúnebre la van a entonar los mercaderes de la tierra, los comerciantes o los que ven el fracaso económico ante esta destrucción. Y el tercer grupo es el que vamos a encontrar en el versículo 17 en adelante, que tiene que ver con trabajadores o con empleados o con trabajadores que dependen de estos dos sistemas político y económico. Entonces es importante que estamos ante una canción de dolor, ¿cierto? Una canción fúnebre. Ninguno de nosotros nos gusta ir a un funeral, porque generalmente en los funerales hay mucho dolor, ¿cierto? Y hay tragedia, y hay lamento, hay angustia, y no hay un ambiente de alegría o de placer, sino de mucho dolor y de angustia y de pregunta. Sin embargo, aquí en el capítulo 17 y 18 la Biblia nos va a describir un ambiente de mucho dolor. Y yo quiero que nos concentremos un poco en esto. En primer lugar, es importante que nosotros entendamos que el lamento y el dolor hace parte de la vida. Desde Génesis 3 hay lamento y dolor. Es decir, desde que el hombre se rebeló contra Dios, hay como consecuencia natural lamento. ¿Por qué el hombre se lamenta? Por las pérdidas, por la muerte, por las circunstancias, las tragedias, las angustias. Pareciera que esa es como una constante en la vida. Es imposible desprendernos de realidades de dolor. Es imposible. Por el contrario, con mucha frecuencia en la vida nosotros tenemos que afrontar el dolor. Es probable que hoy mismo estemos enfrentando dolor por situaciones
que ni siquiera nosotros podemos manejar, ¿cierto? Una mala noticia, una mala decisión, un fracaso económico, un ser que está a punto de morir o un familiar que tuvimos que entregarlo a la sepultura recientemente. Todas esas son circunstancias que a nosotros no nos alegran, sino por el contrario son circunstancias que devastan nuestro corazón, que afectan nuestras emociones y que traen como resultado público el lamento, el llanto, el dolor. El versículo aquí en esta mañana dice que lloran y hacen lamentación, es decir, participan de una constante propia de la vida, de una realidad común a la existencia temporal que es el lloro y el lamento. ¿Alguna vez ustedes han llorado? ¿O todos los días? ¿Algún día se han lamentado por algo? Claro que sí, todos. El que diga que no es porque es extraterrestre, si es porque no comprende las dimensiones propias de la existencia. Desde el mismo momento en que nacen nuestros hijos, nacen llorando. Y si no lloran, el médico o la enfermera les ayuda, ¿sí? Para que se expresen que ya nacieron. Y toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, hay lamento, hay lloro, hay circunstancias de angustia. No es ajena a la existencia el llanto y el lamento, es parte de la vida diaria. Por eso cuando hay algunos movimientos que nos dicen, pare de sufrir, nosotros decimos, eso no es cierto. Porque mientras estemos aquí en la tierra, hay sufrimiento, no porque nos guste, no porque nosotros disfrutemos del sufrimiento, sino porque es una realidad natural de la existencia. Jesús lloró, los discípulos lloraron, Jesús estuvo en gran angustia. Toda la iglesia del Antiguo Testamento sufrió persecución y todos los hombres de todas las épocas y circunstancias y condiciones han sufrido y han tenido momentos de gran angustia. Así que si usted tiene angustia, no se asuste, usted es un ser humano común. Si usted sufre y tiene llanto, no se preocupe, usted es un ser humano de carne y hueso que está enfrentando realidades temporales de dolor y que en esa expresión de dolor está teniendo la manifestación de que usted es una persona finita, necesitado, dependiente, pero también que necesita que alguien le haga justicia. El versículo de hoy dice, lloran y lamentan. ¿Se acuerdan cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Ya olvidaron? Ese es el negocio. ¿Cuál es el negocio del impío? Llorar y lamentar. Llorar y lamentar. A nosotros nos han dicho, posiblemente de forma equivocada, algunos medios de comunicación, que Colombia es el país más alegre que hay sobre la tierra. ¿Sí han escuchado esa estadística? Que es el país que más alegre vive. Pero a la par de esa misma estadística, nos dicen otras estadísticas, que nuestro país está entre los países que más sufrimiento e injusticia tienen. Entonces yo no logro entender, si es el país más alegre, ¿por qué también es un país donde las estadísticas de injusticia, de impunidad, de crueldad, de dolor, de tortura aumentan? Si hay tortura y hay injusticia, ¿qué debe haber como consecuencia natural? ¿Alegría o tristeza? Tristeza, ¿sí? Si hay desplazamiento, si hay hambre, si hay miseria, si hay corrupción en el país, ¿qué debe haber como consecuencia natural? Tristeza, dolor, lamento, no alegría. Lo que podemos decir ante esa dualidad en las estadísticas es que nuestro país es un país con altos índices de injusticia, con altos índices de dolor, con altos índices de crueldad y de maldad, asesinatos, muertes, tortura, prostitución, engaño, maldad, pero que el país vive alegre, es decir, se ha vuelto indiferente o indolente ante esas realidades de dolor. Es decir, vivimos en un país donde hay mucha injusticia, pero la gente dice que es feliz. ¿Eso cómo se entiende? Que hay indolencia, ¿cierto? Que aunque hay dolor en la sociedad, nuestra sociedad se ha vuelto indiferente o indolente ante el dolor, a tal punto que no le importa el dolor, ¿sí? Hay injusticia, pero la sociedad está celebrando. Hay carencia o hay carecía y la sociedad está celebrando. Es decir, nos volvimos indiferentes al dolor, nos volvimos indolentes, no nos importa que los demás sufran. Desde que no me toque a mí el sufrimiento, parte sin novedad.
Pero lo que la Biblia está diciendo es, si hay consecuencias de injusticia y dolor, debemos expresar. ¿Cómo vive el hombre que sufre? ¿Cómo expresa su dolor? Llorando, lamentándose, ¿sí? Hay una frase común y que dice, si sufren, ¿por qué no lloran? ¿Sí lo han leído? Es decir, si hay sufrimiento, una consecuencia natural es expresar el sufrimiento, no negarlo, no desconocerlo. Por eso Dios enseñó al pueblo de hebreo, especialmente en el Antiguo Testamento, a que expresara el dolor. Dios nunca nos ha dicho no expresa el dolor. Ese es un punto del Evangelio. En el Evangelio siempre está permitido expresar el dolor y expresarlo con honestidad, con libertad y con tranquilidad. Es decir, si usted se siente frustrado, ¿qué debe hacer? Expresar su frustración. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Si usted se siente solo, ¿qué debe hacer? Expresar su soledad. ¿Delante de quién? De nuestro Dios. Dios nunca nos dice, si te sientes solo, no diga que no estás solo. Si te sientes frustrado, no lo aceptes. Si te sientes triste, no lo expreses, porque eso sería un engaño. Y ustedes saben que en algunas doctrinas nos dicen, si usted está sin plata, confiese que está con plata. Si usted está enfermo, confiese que está sano. Pero la Biblia no nos dice eso, porque eso sería mentira y engaño, ¿sí? La Biblia lo que nos da es la libertad de expresar libremente nuestras emociones, pero no a cualquiera, ni de cualquier motivo, sino expresar libremente nuestras emociones delante de Dios. Gran parte de los salmos son salmos de lamento. ¿Sí sabían eso? La mayoría de los salmos son exclamaciones, gritos de auxilio delante de Dios que expresaban los salmistas y que se cantaban en el pueblo hebreo, o que cantaban las familias hebreas para expresar dolor, angustia, para manifestar toda su soledad, sus enfermedades, para enfrentar sus tragedias y para rogar a Dios que les diera esperanza en medio del dolor. La mayoría de los salmos son salmos de auxilio, son gritos de súplica ante Dios. De hecho, algunos salmos se titulan así, ¿cierto? Súplica por la liberación, grito de auxilio ante el dolor. ¿Cómo les parece? Es decir, está permitido expresar nuestras emociones libremente delante de Dios. Es tanto así que hay un libro en la Escritura que se llama el libro de los lamentos. Un libro inspirado en la Escritura, escrito por el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un libro. Y ese libro fue un libro que circuló en el pueblo hebreo y que lo cantaban o lo recitaban los hebreos expresando su lamento. Recuerden que hubo una circunstancia por la cual Jeremías escribió Lamentaciones, y fue por la opresión que los babilónicos le causaron a los hebreos en el tiempo del exilio. Llevaron a los judíos, a los hebreos al exilio, los torturaron, masacraron a muchos de ellos, les trataron con crueldad. ¿Y qué hizo Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo? Escribió unos poemas. Escribió unas composiciones acrósticas, escribió unos versos, y esos versos son versos fúnebres, son versos de lamento, son versos de gritos de auxilio. Si alguno de nosotros nos escuchara orar así, ¿qué nos diría otro? Usted no tiene fe, porque se está lamentando mucho, ¿sí? Usted no confía en Dios porque está expresando solo gritos de dolor o de angustia, pero a Jeremías se le permitió. Y hay un libro en la Escritura permitido para que lo leamos o lo recitemos cuando estemos en profundas angustias, en profunda frustración y cuando estemos llorando y lamentándonos. Debemos ir a la Escritura y tomar textos. Muchos nos dicen, no llore porque el cristiano no llora. ¿Sí? El cristiano no se aflige, no se angustia y no se desanima. Bueno, los cristianos que yo conozco no son así. Los cristianos que conozco se afligen, se angustian, se desaniman, lloran, se lamentan y van a Dios contándole todas sus quejas. ¿Quién es el único interesado en escuchar las quejas del cristiano? Nuestro Dios. Él es el único que está interesado no solamente en escuchar, sino en responder, porque en Él hay esperanza. Entonces, queridos hermanos, el lamento hace parte del culto cristiano. El lamento hace parte de la vida cristiana. El lamento litúrgico, donde expresamos nuestras angustias y le decimos, Señor, por favor, ayúdanos, auxílianos, concédenos la paz, concédenos la bienaventuranza, concédenos tu misericordia, hace parte del culto cristiano.
¿Por qué es importante el lamento en el culto o en nuestra relación con Dios? Primero, porque cuando nos lamentamos, demostramos que estamos sufriendo y necesitamos quien nos haga justicia. ¿Y quién es el único autorizado para hacernos justicia? Nuestro Dios, el Señor. Cuando nos lamentamos en el culto, cuando tenemos momentos de contrición en el culto, lo que estamos diciendo, somos pecadores y necesitamos quien nos auxilie. Pero también cuando expresamos todo nuestro dolor y nuestro lamento y nuestras súplicas, estamos reconociendo que dependemos de Dios para que nos dé esperanza y nos conforte y nos ayude. Entonces el lamento sí está permitido en el culto público. De hecho, en el culto hebreo y en el culto histórico, parte del culto es expresar lamentos. El momento de la súplica por el perdón es un momento donde le decimos, Señor, somos pecadores, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, auxilian, no podemos. Muchas veces prometemos hacerlo y no lo hacemos. Muchas veces decimos que no vamos a caer en esta falta y volvemos y caemos. Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Conforme a tus misericordias, ayúdanos. ¿Lo han hecho? El lamento hace parte de la vida diaria del creyente. Cada vez que nos sentimos débiles, frágiles y necesitados, ¿qué debemos hacer? Lamentarnos y decirle, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Entonces hay dos tipos de lamentos en la Biblia, ¿sí? O pudiéramos hablar de tres. El lamento, cuando el creyente se lamenta delante de Dios diciéndole, Señor, ayúdame porque yo soy pecador, porque necesito de ti, porque sin ti no puedo, porque estoy en angustia, en soledad, y tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero está el lamento también del creyente indiferente que dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y que expresa un lamento de reclamo. Y este lamento que estamos hablando litúrgico no es de reclamo, es más bien de súplica de ayuda, ¿sí? De auxilio, no de reclamo. Pero existe también el lamento del impío. Y el lamento del impío es el que se nos describe aquí en Apocalipsis 18. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Ese es el lamento del impío, ¿sí? Yo les pregunto, ¿habíamos visto a los impíos llorar y lamentarse durante toda la historia? Nunca los vimos lamentarse. ¿Qué era lo que ellos hacían? Celebraban, tenían fiestas, tenían brindis, reuniones sociales, disfrutaban y decían que estaban sobrados de todo. Nunca los habíamos visto lamentarse, pero ahora los vamos a ver lamentarse. ¿Ante qué hecho histórico ellos lloran y lamentan? Ante la destrucción de la gran ciudad, ante la destrucción del gran sistema político y económico que les daba utilidades a granel. Ante esa circunstancia, ante ese hecho que para ellos era inesperado, ellos lloran y se lamentan. Es bien descriptivo el texto bíblico cuando habla de los grandes mercaderes de la tierra llorando y haciendo lamentación. Todo el tiempo nos habían dicho que los negocios de ellos eran rentables. Todo el tiempo nos habían dicho que el dinero que ellos ganaban era legítimo. Y todo el tiempo nos habían dicho que toda su economía era próspera y que ellos podían darse el lujo en gastar y comprar lo que ellos quisieran. Su economía prosperaba. ¿Por qué ahora lloran y lamentan? Porque el negocio que era tan próspero se vino a pique, ¿sí? Se derrumbó ante la destrucción de la ciudad. Y ahora están haciendo lloro y lamentación. Pero miren lo interesante lo que la Biblia dice. Ahí en el texto 11, la Biblia nos va a dar una razón por la cual los mercaderes de la tierra están llorando y lamentándose. Ellos no lloran por dolor por Babilonia. Ellos no lloran de arrepentimiento, como sería lo legítimo y lo esperado, que lloraran arrepintiéndose porque gran parte de la riqueza era mal conseguida. Y también porque ellos confiaban excesivamente en la riqueza, porque el ídolo de ellos era su riqueza y su bienestar. Ellos no lloran por eso. Su llanto no es de arrepentimiento. ¿Cuál es la razón por la cual lloran? Versículo 11. Porque no tienen clientes. Porque las utilidades y las ventas se rebajaron ostensiblemente. Porque ya los clientes no llegan a sus lugares de compra de negocio, a sus empresas, y ya no les hacen pedido. Y están llorando porque no tienen clientes. Y uno dice, ¿por no tener clientes es un motivo para uno llorar? ¿Usted lloraría si no tiene un cliente que le compre?
Pues uno diría, no, no tiene sentido. Pues si uno no tiene cliente, pues busca otro. Y si no se vende este producto, pues comercializa otro. ¿Sí? ¿Cómo así que están llorando y lamentándose con un llanto fúnebre, como si todo se hubiera acabado porque ninguno compra más sus mercancías? Es bastante infantil esto, ¿cierto? Es bastante infantil porque solo los niños son los que lloran por cosas que para nosotros son como triviales o simples. Pero estos grandes comerciantes, que eran unos ejecutivos del negocio, unos hombres que marcaban récord en temas económicos, ahora se lamentan porque no tienen clientes. Pero ellos tenían clientes. Pero ellos tenían negocios crecientes. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió, y es lo que el texto omite aquí, hablando de la actitud o la expresión de los mercaderes, es que el juicio de Dios vino sobre Babilonia. Y al venir el juicio sobre Babilonia, ¿quiénes son los primeros que sienten este juicio? Los reyes y los gobernantes de la tierra. ¿Y quiénes son los segundos que tienen el impacto de este juicio? Los economistas, los mercaderes, los comerciantes, los que viven a costa del sistema, los que se lucran a costa del sistema y los que amasan grandes fortunas prostituyendo, dañando, pervirtiendo una sociedad con los productos que ellos ofrecen. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia es, llegó el impacto del juicio de Dios sobre ellos, pero ellos no lo reconocen. Aún viendo el juicio que está frente a sus ojos, ellos ¿por qué lloran? No lloran ni por el juicio de Dios, ni lloran por el impacto que ellos tienen por ser pecadores y ser malvados, sino que ellos lloran porque se quedaron sin clientes. ¿Sí me hago entender? O sea, es absurdo cómo ellos reaccionan en el momento de la circunstancia. En el momento donde nosotros esperaríamos que ellos se arrepientan, caigan de rodillas, en el momento en que esperaríamos que ellos dijeran, todo este dinero lo conseguimos de mala manera y era justo perderlo, ¿sí? Porque lo que se consigue mal se pierde, lo que comienza mal termina mal. Ellos se lamentan no por esa realidad, sino porque ya no tienen clientes para seguir amasando fortunas y para seguir dando la apariencia de que sus negocios son ideales y que son rentables, porque ninguno compra más sus mercancías. Lo que la Biblia nos está diciendo es claramente la actitud del impío, porque el impío cuando siente el juicio de Dios, en lugar de arrepentirse, ¿por qué llora? Porque nadie lo quiere, ¿cierto? Porque todo el mundo lo abandonó. Pero lo que se espera no era eso, lo que se espera era que él, o lo que se espera es que él se arrepienta. Aquí nos está describiendo todo un sistema económico que fundó toda su economía basado en un ídolo. ¿Cuál es ese ídolo del comerciante o el ídolo del ambicioso? El dinero. Si yo tengo dinero, estoy bien, nada me falta, ¿sí? El dinero es mi Dios, ¿sí? El dinero es mi Señor. Pero cuando el dinero se acaba o cuando el dinero falla, cuando se derrumban estos emporios económicos o hay crisis económica, ¿quiénes son los primeros que se lamentan? Los comerciantes, los empresarios, pero no se lamentan porque vino el juicio de Dios, sino se lamentan porque ellos ya no tienen ingresos. Es decir, aún en el momento del juicio, ellos ¿a quién le rinden culto? A su propio Dios, que es el Dios de la ambición, el Dios del dinero. Aún cuando están en el juicio de Dios, ellos se lamentan a ese Dios y le dicen, ¿qué pasó? Que no me mandó más clientes. Son muy fieles y muy leales a su ídolo, ¿cierto? Muy fieles al Dios Mamón, al Dios del dinero, muy fieles al Dios de la economía, ¿sí? Porque aún en el peor fracaso, ellos no se arrepienten ante el Dios verdadero, sino que le suplican y se lamentan ante su propio ídolo, ¿por qué les está pasando esto? Llorar y lamentar, ese es el negocio del impío. Primero vivió a sus anchas y ahora vive lamentándose. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice la escritura, no os hagáis tesoros, ustedes conocen ese texto, ¿cierto? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan,
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está el tesoro de los impíos? ¿Sí? ¿Dónde está el tesoro de ellos? ¿Dónde está lo más sagrado y lo más valioso que ellos tienen? En sus cuentas bancarias, en sus empresas, en sus utilidades, en sus negocios. Y lo está diciendo la Biblia. Y Jesús en Mateo, en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, Jesús mismo dijo, donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Es imposible que suceda lo contrario, que yo tenga mi tesoro en la tierra y mi corazón en el cielo. Eso no sucede. Jesús dijo que es imposible. Por eso él mismo dijo que es bastante improbable que un rico que ponga la confianza en las riquezas herede el reino de los cielos. ¿Recuerdan que Jesús dijo? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No por su riqueza. El problema no es la riqueza, el problema es dónde él pone su corazón. Porque si yo tengo riquezas y quiero que mis riquezas crezcan, ¿qué debo hacer? Pues dedicarle tiempo a mis negocios, a mi fortuna, a mis utilidades, y por supuesto mi corazón termina desviándose de las cosas de Dios para interesarse posiblemente de forma desmedida en los negocios de este mundo. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Ese es un mandato de la ley de Dios o es una sugerencia? ¿Ustedes qué opinan? Es una orden de Dios, ¿cierto? Es una orden. El creyente no puede ni debe hacer tesoros en la tierra. Entonces alguien podrá decir, ¿entonces eso significa que no trabajemos? No, la Biblia nos ordena trabajar. La Biblia nos ordena administrar. La Biblia nos ordena producir. Pero si producimos, si tenemos riquezas, si tenemos negocios, si tenemos utilidades, nuestro corazón no puede estar en los negocios porque nuestro corazón está en Dios. Y si esos negocios por alguna situación política o económica o inesperada fracasan, ¿qué debe pasar con el creyente? ¿Debe llorar y lamentarse? No, nosotros estamos advertidos que los negocios de este mundo fallan. Eso ya lo sabemos. Si mi negocio, mi empresa o mi fuente de rentabilidad falla, yo no debo caer en un lamento fúnebre de reclamo ante Dios. Yo debo decir, Señor, tú diste y tú quitaste. ¿Amén? ¿Sí dicen así o no? Tú me diste y tú me quitaste, aleluya. Ese eres tú. O sea, no siempre los negocios van arriba. A veces los negocios están por el piso. Pero la alegría y el gozo del creyente no está en las cosas materiales, aunque no son necesarias, aunque debemos cuidarlas. El gozo y la alegría nuestra está en el Señor. El negocio del impío es llorar y lamentar porque él no entiende eso. Él piensa que si el negocio va en ascenso, siempre seguirá en ascenso. Y cuando hay un fracaso, él no lo comprende. El creyente sí lo comprende. Hay un ejemplo interesantísimo en la Escritura, que es el libro de Job. Cuando Job, dice la Biblia que de manera inesperada para él, cayó en una gran miseria económica y también de su salud, Job dijo las siguientes palabras: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. ¿Está usted preparado para responder así? Si hay un fracaso económico o si hay un fracaso en la salud. Normalmente no estamos preparados porque nosotros pensamos que no debiera ser así y que al creyente no le debieran venir crisis económicas o adversidades o fracasos, sino que estaríamos casi siempre de viento en popa. Pero no es así. Con frecuencia tenemos angustias y dolor y tenemos que reconocerlo y tenemos que expresarlo. Lo primero que hacen estos impíos millonarios, multimillonarios, es llorar y lamentar porque se quedaron sin clientes. Y cuando ellos se quedan sin cliente, ¿cuál es el negocio que fracasa? El negocio de mi ambición. Es decir, ¿qué es lo que no va a tener más dividendos? Mi ambición. Tengo tanta ambición que no tolero este mes no crecer. Soy tan ambicioso y tan codicioso que no tolero pasar necesidades. Pero no por mis necesidades, sino por mi necesidad de ambicionar, de tener más y de acumular más. Jesús dio unas parábolas al respecto.
¿cierto? Cuando habló del joven rico, cuando habló del mal mayordomo, y también cuando Jesús habló de este hombre rico que había acumulado y acumulado riquezas, hacía depósitos y más depósitos para guardar sus tesoros. ¿Se acuerdan? Que en la parábola Jesús le dice, necio, hoy vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Ahora, la Biblia habla de lo necio que es acumular riquezas en la tierra. ¿Saben por qué? Porque a veces uno se le va toda la vida haciendo con gran esfuerzo riquezas. ¿Y saben cuántos años tenemos para disfrutarlos? 70, máximo 80 los más robustos. Y uno se muere y ya no tiene más vida ni más oportunidad para disfrutar lo que ha tenido, lo que ha acumulado. Y a veces todo eso que se acumula, ¿para quién queda? A veces uno dice que para los hijos y ni siquiera para los hijos. A veces los hijos terminan dividiéndose o enemistándose solamente por un pequeño negocio o una pequeña fortuna que les queda. A veces esa fortuna o ese negocio termina siendo para terceros que ni siquiera han trabajado, o para entidades del Estado, o para otras personas que logran usufructuar esos negocios. Pero uno locamente esclavo de los negocios del mundo. Por eso Jesús ordenó en el Evangelio, no hagan tesoros en la tierra. Hagan tesoros donde no vayan los ladrones y donde estén plenamente seguros y garantizados. No estamos diciendo que no trabajen. No vayan a salir a regalar sus negocios ahora. No vayan a salir a cerrar sus fuentes de empleo, porque esas fuentes de empleo Dios nos las dio para que tengamos sustento y abrigo. Y teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Si cerramos los negocios y nos salimos de los trabajos, pues pasamos necesidades y no me vayan a responsabilizar después. La orden de Dios es el que no trabaje, que no coma. Y el que trabaje y no administre, pues no ve utilidades. Pero las utilidades que tenemos son para la gloria de Dios y para invertir en el reino y para ayudar a los necesitados. No para alimentar nuestra ambición y nuestra codicia, como en el caso de los mercaderes babilónicos. El versículo 15 dice, los mercaderes de esta tierra, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Otra vez en el versículo 15 vuelve y dice que llora y lamenta. Parece que Juan, que es el vidente acá en esta escena, le llama mucho la atención y se aterroriza y casi que es dramático ver mercaderes de la tierra llorando y lamentándose. Tanto así que lo reitera 2 veces. Al comienzo en el 11 y luego en el 15 vuelve y repite lo mismo. Yo veía a los mercaderes llorando y lamentándose. No eran unas pequeñas lágrimas, ¿sí? Era un tremendo llanto y drama y dolor y angustia desconsolada por la situación económica que estaban teniendo. ¿Sí? Era todo un espectáculo dramático lo que estaba sucediendo, que los grandes empresarios, los grandes grupos económicos estaban llorando y lamentando sin consuelo por una situación que habían tenido y es la destrucción de Babilonia. Pero en el versículo 15 dice que se han enriquecido a costa de ella. No está hablando de pequeños ni medianos comerciantes. No está hablando de aquel que tiene un negocio para levantar el sustento diario o educar a sus hijos. Está hablando de los grandes emporios económicos, ¿sí? De los mercaderes más grandes de la tierra que no acumulan para sustento y abrigo, sino que acumulan para alimentar su ambición y su codicia. Pero aquí dice algo interesante, que es similar a lo que hicieron los reyes de la tierra con Babilonia. Pobre Babilonia, pobre ese sistema babilónico, que primero los reyes se alían con ella, y cuando ella pasa su peor angustia, ¿qué hacen los reyes? Se desmarcan, ¿sí? Pobre el sistema babilónico que le da riqueza económica a estos mercaderes, pero apenas viene la miseria de Babilonia, ¿qué hacen los mercaderes? Se desmarcan. ¿Sí? Miren lo interesante. Hay personas que le dicen, mire, contigo hasta el infinito, pero apenas uno tiene una calamidad, ¿qué hacen los que le dijeron a uno que hasta el infinito iban a ir con uno? Brillan por su ausencia. ¿Sí? Generalmente todo el que promete amor eterno y fidelidad eterna es el primero que sale corriendo. Y cuando uno pasa la calamidad, cuando pasa la enfermedad, cuando está en la angustia, en la soledad, ¿quiénes son los que están al lado? Cuente a ver con los dedos de la mano a ver si le alcanzan, para saber si en esos momentos de adversidad, esos miles que le juraron amistad y lealtad, van a estar a su lado.
En el dolor y en la angustia, en el lamento, es que sabemos quiénes son realmente con los que podemos contar, o quiénes pueden realmente contar con nosotros también. En el lamento y en la angustia es cuando podemos saber realmente de qué material estamos hechos y de qué material están hechos aquellos que están a nuestro lado. Porque eso es muy fácil salir corriendo. Mira, ahí está el camino. Pero quedarse, permanecer, mantenerse en la adversidad, cueste lo que cueste, eso sí es bien improbable, porque normalmente nuestro corazón es como el corazón de estos impíos mercaderes, de pararse bien lejos a lamentarse en lugar de acercarse a acompañar a quien está en dolor. Es importante lo que la Biblia dice aquí. ¿Por qué los reyes se paran lejos? Pareciera que ahora los mercaderes están junto a los reyes, replicando la misma expresión. Lloran y se lamentan como los reyes, pero igual como los reyes se paran lejos. Y dice, ¿por qué no se acercan? ¿Con quién se acostaban los mercaderes de la tierra? ¿Con quién fornicaban? ¿Quién era la aliada para ellos fornicar? Babilonia. Ok, cuando estaban en el día bueno, se acostaban con ella y disfrutaban. Y ahora cuando viene el día malo, ¿qué hacen? Se hacen lejos. Eso es patético, pero esa es la crónica de lo que sucede constantemente en todas las realidades propias de la vida. Cuando uno tiene dinero, tiene muchos amigos y seguidores, pero cuando uno está en calamidad, ¿qué tiene? Soledad. ¿Sí? Cuando la salud está buena, son muchos los que celebran, pero cuando viene la enfermedad, ¿quiénes visitan y quiénes acompañan? Por eso el reclamo de Jesús en Mateo 25 es: tuve hambre y no me diste de comer. Jesús no dice, tuve mucho y no vino nadie a compartir conmigo mi riqueza. El reclamo es en la adversidad. Estuve preso y no me visitaste, enfermo y no vinisteis a mí, en hambre y no me disteis un bocado, en desnudez y no me cubristeis. ¿Y recuerdan cómo reaccionaron los que escucharon? Señor, ¿cuándo? Pero nunca supimos eso. No pusiste ahí un mensajito en las redes diciendo que estabas enfermo para visitarte. No hiciste pública tu necesidad. Y Jesús dice, cada vez que no lo hicieron con los más pequeños, a mí me negasteis ese favor o ese servicio. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, el sistema babilónico, que es el sistema del mundo, el sistema pagano, el sistema sin Dios, es un sistema cruel e inclemente. Es despiadado. Porque primero se alían para disfrutar sus placeres o sus oportunidades, y cuando viene la calamidad, ¿qué hacen? Todos se separan. ¿Quisiera usted tener amigos así? ¿Quisiera usted rodearse de ese tipo de personas que se benefician de usted cuando está en la oportunidad del bienestar o de la comodidad, pero cuando viene la calamidad todos lo abandonan? Y si tiene así, despídalos. Despida a todas esas personas que solo sacan beneficio de usted y que no están dispuestos a luchar por usted y acompañarle en el momento del dolor. Se pararán lejos, versículo 15. ¿Por qué se paran lejos? Porque están llenos de miedo. Valientes mercaderes, ¿no? Valientes comerciantes que amasan dinero a costa de Babilonia, pero cuando Babilonia está en cenizas, ¿qué hacen ellos? Están que tiemblan. Cobardes que son. Recuerden que en Apocalipsis dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cómo es el sistema del mundo? Cobarde. Porque la Biblia dice que el que no está dispuesto a tomar la cruz y seguir no es digno del Señor, y que aquel que pone la mano en el arado y mira atrás es mejor que no vuelva. Jesús fustiga fuertemente la cobardía. Y la cobardía no tiene que ver con tener así porte varonil y portes militar y decir yo soy valiente. Yo puedo decirlo, pero ¿cuándo se sabe si una persona es valiente o no? En la adversidad, en la prueba, ¿sí? Donde se pone a prueba el carácter del individuo, del soldado o del que vociferó anteriormente que era valiente. ¿Se acuerdan que Goliat era muy valiente? Y se paraba todos los días a desafiar a todos. ¿Y cuál era su arma de batalla? Ah, no, es que yo soy grande. Hay muchos grandes y acabarropa que no sirven para mucho, ¿sí?
La Biblia no exige que sean grandes, la Biblia lo que exige es que seamos valientes. No importa si somos pequeñitos. La Biblia lo que exige es que el soldado sea hallado valiente, que sea valiente para la batalla. Y David nos da un ejemplo de valentía, ¿sí? De valentía en medio del desafío y del reto que le planteó Goliat, que era solo grandulón, pero no tenía coraje, ni tenía valor, ni tenía realmente elementos para poder permanecer. Estos mercaderes, ¿cómo son? Cobardes, valientes para la ambición, pero cobardes ante el juicio. Valientes para proponer negocios rentables y lucrativos y aumentar sus ingresos y mostrar su avaricia, pero cobardes a la hora de la tragedia. ¿Por qué están llorando? Porque se quedaron sin clientes. ¡Qué valentía! ¿Cierto? Muy valientes esos comerciantes. Pero esos sistemas de comercio representan los sistemas paganos que han usufructuado o han tenido fruto de su riqueza partiendo de la destrucción de la humanidad. Recuerden que es con negocios inmorales, con negocios ilícitos y con negocios que traen mucha confusión y daño. Esas son las maneras como ellos se han enriquecido y ahora están que tiemblan. ¿Por qué tiemblan ellos? Porque ellos saben que la riqueza que ellos han acumulado es ilegal. Y ya vino el juicio sobre Babilonia. Ya están llorando los reyes. Ahora, ¿sobre quién viene el juicio? Sobre los sistemas económicos, sobre los sistemas empresariales que han hecho negocios de forma ilícita. Ellos no están temiendo por Babilonia, ellos temen por sí mismos porque saben que les puede venir el tormento, lo dice el versículo 15. Están lejos por el temor de su tormento. Es decir, si comenzó con Babilonia y ya está en cenizas, ¿qué les va a pasar a ellos? Entre más lejitos estén, de pronto se protegen un poco. ¿Sí? Así hacen los buenos amigos, ¿cierto? Entre más lejos estén, cuente conmigo. Este sistema es un sistema cobarde. Valientes para el mal, cobardes para el bien. Valientes para cosas ilícitas, pero cobardes cuando tienen que rendir cuentas. Así es el impío, así es el pecador. Ustedes no han visto todas estas personas que en los medios de comunicación nos pasan con todos sus expedientes de cargos de las cosas que han obrado mal. Cuando ellos robaron y cuando ellos se corrompieron y cuando hicieron malversación de los fondos, ellos lo hicieron con temor, lo hicieron con osadía y cobardía y valentía. Cuando ellos negociaron las comisiones, ¿cómo lo hicieron? ¿Con cobardía o con valor? Ah, con valor. Vamos a ganarnos un buen negocio y aquí lo partimos y nos va a ir bien. Y usted me cubre y yo te cubro. Ok, ¿te parece o no? Listo, va para esa. Hacen sus buenos negocios y cuando la justicia les llega, entonces ¿cómo se comportan? Ahí sí tiemblan, ¿cierto? La Biblia lo que está diciendo es, estos pecadores que hicieron grandes negocios y que amasaron fortunas con sistemas de negocio ilegales, ilícitos, engañando, robando, estafando, destruyendo y matando, fueron muy valientes, arrasaron con los negocios. Y con esos negocios arrasaron con la vida de muchos, arrasaron con pequeños comerciantes, fueron engañosos en sus negocios, mala publicidad, malos productos, ilícitamente acumularon finanzas. Pero ahora cuando viene el juicio, cuando tienen que rendir cuentas, ¿qué hacen? No son tan valientes. Y si antes eran valientes y ahora son cobardes, realmente nunca fueron valientes. Siempre fueron cobardes. Porque el valiente sabe que no debe entrar en negocios ilícitos porque tarde que temprano tiene que rendir cuentas. El valiente sabe, el valiente e inteligente, el sabio, sabe que por más bueno que sea el negocio, si es ilegal, no debe incurrir en él. Porque él sabe que va a ser descubierto. Y él sabe que tiene que rendir cuentas. Y si incurre en ese negocio, cuando él tiene que rendir cuentas con la misma valentía con que lo hizo, con la misma valentía tiene que decir, yo obré mal. Me metí en un negocio ilícito y aquí estoy pagando las consecuencias. Con valor y con gallardía, no con temor.
Pero estos comerciantes dicen que están llenos de temores. ¿Por qué lloran? Porque ellos saben que tienen muchos delitos. Todos los dineros que consiguieron fueron ilícitos y sus delitos claman al cielo y Dios les va a pedir cuenta. ¿Ustedes no les parece que gran parte de los muchos sistemas económicos mundiales multimillonarios han hecho riquezas ilícitas? No todos, pero muchos de esos sistemas han hecho negocios ilícitos, vendiendo fármacos, vendiendo drogas, traficando armas, traficando niños, usando a los pobres, esclavizando a los empleados, pagando mal a sus trabajadores, no cumpliendo con lo justo en tema de pagos. Los sistemas bancarios, muchos de los sistemas bancarios expropian a los que no pueden cumplir con sus pagos. ¿Y cómo se enriquecen estos sistemas? ¿Cómo crecen estos ingresos de estas empresas? ¿De manera lícita? ¿Ustedes saben cuáles son los negocios más rentables en este país? Todo lo que tenga que ver con alcohol, todo lo que tenga que ver con droga, lo que tenga que ver con armas, lo que tenga que ver con fármacos. Son los negocios más rentables de este país. Y uno dice, ¿y todo eso es lícito? Los juegos de azar. ¿Todo eso es lícito? ¿Qué va a pasar el día que venga el juicio de Dios sobre esos comerciantes y mercaderes? Ahí tendrán que llorar y lamentar. Pero estarán ante Dios y no hay escapatoria, porque ellos tienen delitos que no han aceptado, que los han lavado con dinero, pero que tienen que enfrentar delante de Dios. Y ahí dice la Biblia, llorarán y lamentarán. Esa expresión de aquí no es la expresión de Jeremías en el libro de las Lamentaciones, porque en Jeremías el lloro y el lamento es el lloro y el lamento suplicando auxilio ante Dios. Ese es el lloro y el lamento genuino que los creyentes tenemos que emitir o expresar ante Dios por nuestros pecados. Pero aquí la descripción gráfica no es del lloro y el lamento de Jeremías, o litúrgico o cúltico, sino el lloro y el lamento de los impíos. ¿Y se acuerda cómo Jesús describe el lloro y el lamento de los impíos en Mateo? Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, es un lloro también, pero es un lloro que no tendrá consuelo. El lloro del creyente tiene consuelo y esperanza. La angustia del creyente tiene respuesta favorable, pero el lloro y el lamento angustiante del sufrimiento del impío no tiene alivio, no se atenúa con nada, porque ellos saben que están frente al juez que todo lo puede, ¿sí? Y que no hay esperanza para ellos. Y el versículo 16 dice que ellos dicen, o en su lamento expresan un lamento, una frase de endecha, y es, ay, ay de la gran ciudad. ¿Sí? Es igual a lo que dijeron los reyes de la tierra. Ay, ay de la gran ciudad. Ahora que repiten la segunda estrofa de este canto fúnebre o de este lamento funesto, los mercaderes. Ay, ay de la gran ciudad. Y complementa que estaba vestida de lino fino. ¿Quién le proveía el lino fino? Los comerciantes, las grandes empresas de textiles y de telas, importadoras, de púrpura y de escarlata. ¿Quién le propiciaba ese vestuario a Babilonia? Los mercaderes. De oro la adornaban, de piedras preciosas y de perlas. ¿Y quiénes eran los que manejaban ese negocio? Los mercaderes. ¿Había motivo para llorar y lamentar? Es decir, la esplendidez de la gran ciudad se arruinó. Y al arruinarse esta ciudad espléndida, ¿quiénes ven el fracaso? Los mercaderes, porque ellos eran los que traficaban con esas telas y esos productos y esas perlas para adornar supuestamente este sistema efímero y falaz. Hermanos queridos, lo que ellos lloran es su propio fracaso. Y es muy patético el lloro del impío, porque el lloro del impío nunca es de arrepentimiento. El creyente cuando llora ante Dios es en arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando oró el fariseo y el publicano? El fariseo sacaba pecho, ufanándose de los logros, ufanándose de su aparente piedad, pero el publicano, dice la Biblia, rostro en tierra, se lamentaba y decía, Señor, sé propicio a mi pecador.
ten piedad de mí, Señor, ayúdame. El rey Saúl y el rey David, cuando se arrepienten, es diferente el arrepentimiento de ellos. Cuando Saúl se arrepintió, dijo, hice mal y tengo consecuencias. Pero cuando David se arrepintió, dijo, he hecho locamente contra Jehová, que el Señor me ayude. Ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones. Saúl solamente vio consecuencias y dijo, la embarré. Pero David dijo, yo he pecado contra Dios, que el Señor me ayude. Lo que estamos diciendo aquí es, este sistema de mercaderes o de empresarios o mercaderes llora y lamenta no de arrepentimiento ante Dios, sino por las consecuencias de la pérdida, porque sus utilidades no seguirán creciendo y lloran porque ellos fracasaron. Su discurso, su sistema económico, sus lujos fracasaron y ahora van a tener que enfrentar la realidad. Hermanos queridos, siempre que un impío llore, hay que examinar las lágrimas de los impíos. Porque a veces nosotros decimos, ay sí, él escuchó y estaba llorando. Sí, pero ¿por qué llora? Si es de arrepentimiento lo vamos a ver en la iglesia. Pero si no es de arrepentimiento, él no vendrá a la iglesia. ¿Por qué? Porque el impío nunca llora para arrepentimiento, al menos que sea regenerado por el Espíritu Santo. De lo contrario, el llanto del impío es de ambición, de rabia, de frustración, de fracaso, de reclamo, pero nunca de arrepentimiento. Y nosotros hemos dicho que hay lágrimas que son permitidas. Dios nos dio la emoción del llanto y la expresión del llanto como una expresión legítima de sentimientos profundos. Pero si usted llora de rabia, ¿ese llanto es permitido o no? ¿O usted debe arrepentirse? ¿Cuántos de acá lloran de rabia? Yo sé que algunos lloran de rabia. Entonces, si usted llora de rabia, usted tiene que arrepentirse cada vez que llore de rabia. Porque usted no está llorando legítimamente diciendo, Señor, ayúdame, me está doliendo, estoy sufriendo, ten piedad de mí. Sino que usted está expresando toda su ira contenida y la está exteriorizando a través de las emociones del llanto. O algunos que lloran de rebeldía. También hay muchos que lloran de rebeldía. Ese llanto tampoco es permitido para el cristiano, ¿sí? O algunos lloran de frustración, tampoco está permitido para el cristiano, porque ese llanto sería una manifestación pecaminosa, mas no una manifestación de arrepentimiento delante de Dios. ¿Cuál es el llanto del impío acá? Rabia, ¿sí? Se siente destruido, se siente fracasado, se siente que sus negocios no le funcionan, entonces irrumpe en un llanto y en un lamento desconsolado y en una súplica a su propio Dios que le ayude. Pero la Biblia dice que no tendrán esperanza. Ellos gritan, ¡ay, ay de la gran ciudad! ¿Cómo debieran dicho o debieran decir si ellos estuvieran arrepintiendo? ¡Ay, ay de mis pecados! ¿Sí me hago entender? Esa sería la expresión legítima de ese llanto si fuera un llanto aceptable. ¿Sí? Ellos debieran decir, ¡ay, ay que hicimos riquezas ilícitas y tenemos que rendir cuentas! Ayúdanos, Señor. Pero el lamento de ellos es, ¡ay, ay de la gran ciudad! Invocan a la gran ciudad como testigo, pero la gran ciudad ya estaba en ruinas. Se lamenta por una gran ciudad opulente que ya está en cenizas. Es decir, aún en la miseria, en lugar de invocar a Dios, ¿a quién pone como testigo de su lamento? ¿A quién invocan por su lamento y su aflicción? No a Dios, no al juez de toda la tierra, sino a un sistema que acaba de perecer, a un sistema que acaba de ser destruido y convertido en cenizas y en miseria ante sus propios ojos, y ellos manifiestan que el motivo de su llanto y de su lamento es incorrecto. Hermanos queridos, hay muchos impíos lamentándose, pero el próximo viernes vuelven a la misma taberna. Hay muchos impíos lamentándose, pero siguen en los mismos negocios. Hay muchos llorando su dolor y su decepción y sus desamores, pero seguirán en los mismos círculos viciosos. ¿Qué nos indica eso? Que ellos lloran y se lamentan por la pérdida que ellos tienen, por los motivos que ellos tienen, por las ambiciones que manifiestan o por su propia imagen, pero nunca se arrepienten delante de Dios. El creyente verdadero llora de forma distinta.
El creyente verdadero sabe que cada vez que peca, tiene que arrodillarse delante de Dios y suplicar su ayuda. Y el creyente verdadero sabe que la práctica del lloro y el lamento es necesaria y es aceptable y es legítima solo en la presencia de Dios, suplicando ayuda y misericordia. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Señor, ayúdame porque no puedo más. Señor, por favor, consuélame porque estoy en aflicción. Señor, ayúdame a entender tu bien y tu misericordia y no me dejes desviarme. La oración así es legítima. Mateo 26, 36 al 34. Jesús oró en Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Pero por qué Jesús se entristeció? ¿Porque Judas lo iba a traicionar? Jesús no se entristeció por Judas. Jesús más bien le dijo a Judas unas horas antes: maestro, lo que va a hacer mi amigo, hágale. Sí, sin espera. Jesús ya le había dicho eso. Entonces Jesús no estaba entristecido porque Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía eso. Jesús lo había dicho más de una vez. Jesús ya había dicho: el que mete la mano en el plato, ese es el traicionero. Y resulta que todos metían la mano en el plato. ¿Sí? Recuerden que cuando Jesús fue crucificado, todos huyeron. Es decir, todos traicionaron a Jesús. Pedro también lo negó. Todos salieron y se corrieron a esconderse. Pero dice la Biblia, Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Jesús estaba triste porque él iba a ir a la cruz? No. Jesús, ese era el propósito. Desde el mismo momento del nacimiento, se sabía que él iba a morir. Jesús apenas comenzó su ministerio público, dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Es necesario, vine a eso. Jesús cada vez que iba al templo le decía a los sacerdotes: ustedes me entregarán. No era nuevo para Jesús la cruz. Jesús nunca tuvo temor de la cruz, de las circunstancias. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Angustia, tristeza, soledad. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, pues los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. La pregunta de: ¿Jesús se entristeció? ¿Jesús se angustió? ¿Jesús lloró? ¿Jesús estuvo triste? Claro que sí. ¿Jesús se lamentó? Claro que sí. ¿Jesús expresó angustias y expresiones profundas de dolor y de soledad y de sentimiento? Claro que sí, es permitido. ¿Pero dónde las expresó Jesús? No en el sermón de la montaña. No las expresó en la sinagoga ante los maestros de la ley. No las expresó ante los soldados romanos en la crucifixión. No las expresó en la entrada triunfal a Jerusalén, que fue el día más glorioso de Jesús sobre la tierra, antes de su muerte. ¿Dónde expresó Jesús esta angustia y este dolor? Ante Dios en oración, en la soledad de la oración. Cierra tu puerta y con tu puerta cerrada ora a tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí me hago entender? Si tú tienes algo para expresar, si tú tienes sentimientos profundos para expresar, si tienes llanto y lamento para expresar, ¿dónde es el lugar adecuado? En el lugar de la oración, ¿sí? En el santuario de la oración. Cierra tu puerta y llora. Y dile: Señor, no puedo más. Cierra tu puerta y dile: Señor, no aguanto más. Señor, no entiendo, ayúdame. Sean tus luchas, sean tus pecados, sean tus sentimientos, sean las circunstancias, exprésale al Señor con libertad y dile: Señor, por favor, ten piedad de mí. El Salmo 51. ¿Dónde y en qué circunstancia escribió el rey David ese salmo? No lo hizo en un grito de victoria, ¿cierto? Lo hizo en la situación que estaba, que dice la Biblia que ni siquiera quería salir a la calle. Estaba encerrado
en un sentimiento de soledad, no comía, no dormía. Dice la Biblia que inundaba todas las noches de llanto su carro. No era el carro, no era la oficina, ¿sí? No era el celular. ¿Qué era lo que inundaba todas las noches de llanto? Su cama. Es decir, en su alcoba, en su habitación, cerrada la puerta, en la intimidad, decía: Señor, ten piedad de mí. Hermanos queridos, Dios nos permite expresar sentimientos profundos, no por las situaciones ordinarias de la vida. No debiéramos llorar si el negocio no funciona, porque si el negocio no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar otro negocio, ¿o no? O buscar un empleo distinto. Debemos llorar cuando sabemos que nuestros pecados nos asedian, que las tentaciones nos acechan y cuando sentimos que no tenemos las fuerzas para seguir y suplicar a Él que nos auxilie. Llorar y lamentar es el negocio del impío por su ambición, por su fracaso y por sus delitos. Pero llorar y lamentar es el negocio del creyente en la presencia del Señor, pidiendo perdón y misericordia. Yo no sé si usted puede decirle delante del Señor: mi alma está muy triste, ayúdame. Me siento tan angustiado y tan devastado por lo que vivo, por lo que presencio. Ten piedad de mí, ayúdame. Y luego de esos momentos de lloro y lamento, lavarnos el rostro y salir a la calle y seguir en la tarea. Llorar, lamentar, pero levantarnos y seguir. ¿Se acuerdan lo que le tocó a Elías? Levántate y come, porque largo camino te resta. Si usted tiene esos momentos de intimidad en su devoción con el Señor, pues llore y suplíquele ayuda, pero luego lávese la cara. ¿Y qué tiene que hacer? Seguir adelante, al menos que sea de chocolate. Si es de goma o de chocolate, se derrite el soldado. Pero si es de acero, llora y se lamenta en la presencia del Señor, pero se levanta y toma la armadura y sigue adelante. Señor, aquí, a esto me llamaste, aquí estamos. A esto me llamaste y me capacitaste, aquí estoy. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El negocio del creyente es llorar y lamentar en la presencia del Señor pidiendo ayuda. Ese es nuestro negocio, que el Señor nos ayude. Amado Señor, todos nosotros pasamos situaciones muy angustiantes, por muchas situaciones comunes de la vida. La pérdida de nuestros seres queridos, las enfermedades de seres queridos o las nuestras, crisis económicas, pecados, angustias en los hogares, problemas con el esposo o la esposa, problemas con los padres, problemas con los hijos, problemas diversos, tantas situaciones que afrontamos. Pero tenemos un recurso valioso que es la oración, que es apegarnos a ti, ir a ti, cerrar el cuarto e inclinarnos a ti en la soledad de la noche, en la intimidad de nuestra comunión contigo y suplicarte, posiblemente con angustia, posiblemente con gritos desgarradores, posiblemente con lágrimas y lamentos: Señor, auxíliame, no puedo más. Ten piedad de mí. Ayúdame, Señor. Confórtame, lávame más y más de mi maldad, levántame, dame gozo, devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme el vigor y el brillo de la fe para seguir adelante. No me dejes caer aquí, no me dejes en el lodo cenagoso de la desesperación, no me dejes en el pozo de la angustia y de la soledad. Levántame. Y gracias porque tú nos escuchas, Señor. Gracias porque a ti debemos llevar nuestras quejas, nuestras súplicas y nuestros lamentos. Y gracias porque tú prestas oído y nos auxilias y nos dice: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tú nos hablas al oído con tu palabra y nos hablas al corazón y nos dice: yo estoy contigo, yo soy tu bien mayor. ¿Te parece poco que esté contigo? ¿Te parece poco que sea tu consuelo y tu pronto auxilio? No importa los fracasos de este mundo, no importa las pérdidas, no importa las humillaciones de este mundo, no importa los sinsabores que este mundo nos dé y que cosechemos, sea por consecuencia legítima de nuestros pecados o por situaciones no esperadas. No importa, tenemos el bien mayor, tenemos el gozo supremo, tenemos el consolador de parte nuestra. Tenemos el juez supremo de parte nuestra,
tenemos el pronto auxilio en las tribulaciones. Ese eres tú. Gracias por darnos valor y vigor y por sostenernos aún en los momentos más difíciles cuando sentimos de fallecer, por darnos alivio, gozo y alegría, por enjugar nuestras lágrimas y por darnos esperanza. No estamos solos. Tu pueblo nunca marcha solo. Tu pueblo nunca trasega los senderos de la vida solo. Tu pueblo siempre va de la mano del buen pastor, de la mano del creador y sustentador, de la mano del redentor, de la mano del cordero vencedor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, ese es nuestro grito de victoria y por eso seguiremos victoriosos porque tú estás con nosotros. En Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.